Segunda de las cuestiones que plantea, que es la petición del Partido Popular para que se rebaje la petición de pena de cárcel al señor Aldama. Yo aquí quiero ser muy claro. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. En el abierto, Mario Lorrea, Ignacio Escolar, Ignasi Gordans. Vamos con el análisis de lo que dio de sí la comparecencia, la declaración de José Luis Ábalos, quien fuera todopoderoso en el Partido Socialista y ministro también destacado del gobierno de Pedro Sánchez. No solo con su declaración, sino también, Ignacio, con la petición de penas. Se pensaba que hoy quedaría visto para sentencia el juicio, pero han dejado tiempo a las defensas para que preparen sus resoluciones. Va a ser mañana cuando quede visto para sentencia, pero sí conocimos ayer esa petición de penas. Se mantienen las mismas peticiones que hizo la Fiscalía tanto para Ábalos como para Koldo García, y se mantiene también por parte de la Fiscalía la de Víctor de Aldama, no así por parte de una de las acusaciones, que es el Partido Popular, que pretende que se rebajen estas penas para el empresario, para Víctor de Aldama, y evitar así que entre en la cárcel. A mí la verdad es que esa decisión del Partido Popular de ofrecer vía libre para Aldama, porque básicamente las penas que están planteando son tan bajas que incluso podrían suponer que no entrara en prisión, que quedara en libertad. Por dar los datos, se están juzgando en teoría, aunque el juicio está siendo una cosa un poco caótica, se está juzgando las presuntas mordidas por la compraventa de mascarillas durante la pandemia de las que se lucró Aldama. Aldama se llevó 5,5 millones de euros. 5,5, está acreditado en el sumario, es pacífico, lo reconoce el propio Aldama. Todavía no se ha encontrado cuál fue el pago concreto que se llevó el ministro Ábalos, y al ministro Koldo le atribuye, al asesor Koldo le atribuyen esos 10.000 euros al mes que le pagaba Aldama como ese pago a cambio del favor de las mascarillas, o como parte de ese pago. Pero lo que está viendo el Partido Popular es que la persona que se llevó los 5,5 millones de euros quede libre. Y esto a cambio de una supuesta colaboración por la justicia que, en mi opinión, es muy cuestionable. Primero, porque esta colaboración de la justicia empezó cuando ya le habían pillado. Es decir, Aldama va a declarar ya como imputado. No es, por poner un ejemplo, como lo que pasó con José Luis Peñas en el caso Gürtel, que fue él el que se va al juzgado e inicia el caso Gürtel contando todo lo que estaba pasando ahí y acaba él condenado, por cierto. En el caso de Aldama no le cuenta a la justicia nada que no sepa, o desde luego nada que tenga utilidad en este caso concreto de las mascarillas, de las mordidas de las mascarillas y lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo. Lo único que explica es un montón de tinta de calamar diciendo que Sánchez es el número uno, que ha recaudado dinero para el PSOE. Sin aportar pruebas en ningún Sin momento. aportar pruebas de ningún tipo. De ningún tipo. Ya la petición de pena que tiene hoy, la que le defiende la Fiscalía Anticorrupción, ya es una rebaja por confesión. Ya a Ábalos le piden 24 millones y al Aldama 24 años, y al Aldama, que es el que se llevó los millones, le piden 6 años, 7 años. O sea, ya le están aplicando una rebaja, un atenuante por haber confesado, a pesar de que, en mi opinión, esa confesión todavía no ha existido. Ha existido un montón de acusaciones sobre otros temas dispersos, pero sin aportar nada concreto a este caso que no supiera ya la investigación judicial, que no estuviera ya en manos de la UCO, porque casi todo sale de grabaciones y de mensajes de Koldo que ya tenía la UCO antes de todo, de esa confesión. Y aún así, lo que plantea Anticorrupción, lo que planteó en noviembre del año pasado, aprovechando, por cierto, que estaba la Fiscalía en horas bajas, porque es justo el día antes de que condenen al fiscal general del Estado, es una rebaja de condena, y lo que pretendían ahora era aplicar otra más para que no entrara en prisión. A mí me parece escandaloso. Yo entiendo que haya que recompensar o que haya que premiar desde el punto de vista judicial a quien aporta pruebas. A quien colabora. Quien colabora con la justicia y aporta pruebas de verdad. Pero premiar de esta manera la delación sin pruebas genera un incentivo muy fuerte a fabricar esas delaciones sin pruebas. A fabricar todo tipo de mentiras, porque si tienes este premio, si puedes conseguir quedarte libre de la cárcel, pues el gobierno de Sánchez mató a Manolete. Fue el toro que, si hace falta, o a Kennedy. Penas, y ponía el acento, Mariola, en algo que yo creo que es importante, que es en la figura del corruptor. Es verdad que no hay corruptor sin gente dispuesta a corromperse, pero la figura del corruptor, y en este caso la figura de Aldama, que se ha estado paseando por platós de televisión, por pseudomedios, viviendo la vida padre, mientras tanto beneficiándose de esta supuesta colaboración con la justicia, con todos, digo supuesta por todo lo que decía Ignacio, del papel que ha jugado en esta investigación. Bueno, pues yo creo que es importante también que nos fijemos en este tipo de personas, Ignacio. Desde luego, y para este corruptor lo que está pidiendo el Partido Popular es la impunidad. Claro, la impunidad. Claro.
ese compromiso del Partido Popular contra la corrupción se agota cuando tiene a alguien que le sirve para intentar esparcir basura sobre todo el resto del gobierno sin pruebas, y hay bastantes evidencias de mentiras flagrantes de Aldama a estas alturas de la película. Recordemos, por ejemplo, toda esta cosa de las cuentas en República Dominicana de Begoña Gómez, o cuando se inventó determinadas visitas a una casa de Ángel Víctor Torres que pudo demostrar el ministro que eran falsas porque guardaba los billetes de avión. En fin, hay varias evidencias ya de mentiras flagrantes por parte de Aldama que están acreditadas. O sea, eso no es ya una opinión. Y luego, para mí, el pecado original de este juicio es que está en el origen, está partido en dos la causa judicial. En teoría esto va de mascarillas, pero estamos hablando del enchufe a la novia de Ábalos. Esa novia de Ábalos enchufada no está imputada aquí. Ni siquiera está siendo investigada, lo cual es un poco raro porque a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, enchufado supuestamente en Badajoz, sí le están pidiendo pena de cárcel. Aquí, a la enchufada, no le están pidiendo nada. Pero tampoco están imputados en el juicio del Supremo que estamos viviendo estos días los directivos de empresas públicas que enchufaron a la... Están investigados, pero en otro juicio distinto. Aquí se juzga, por ejemplo, en la casa en la que estuvo pasando unos meses, que supuestamente le había regalado la trama, en la costa, el ministro Ábalos, pero la empresaria que pagó esa casa no está imputada en otro juicio. En otro juicio que se ha partido de manera artificial y que sigue en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque había mucha prisa para tener una condena exprés de José Luis Ábalos. Si no, nos explica. Si no, nos explica esta decisión tan anómala de que tú un mismo delito lo partas en dos en función de qué persona esté, y al piso de arriba, al Supremo, mandas al ministro con dos, con Koldo y con Aldama, para, parece ser después, vaciar de pena a Aldama, y al piso de abajo le dejas a todos los demás investigados que estarán allí con una sentencia ya firme del Supremo indefensos, porque no podrán juzgar unos hechos ya juzgados en el Supremo y no podrán defenderse ante algo en lo cual han podido ir solamente como testigos, no como imputados a poder defender sus derechos de algo que se les está acusando también. Yo no tengo muchas dudas de que va a haber una condena, vamos, ninguna duda de que va a haber una condena. Y hace tiempo que determinadas sentencias del Tribunal Supremo a mí me sorprenden, y voy a citar dos, la sentencia de Loser y la sentencia del Fiscal General del Estado, y me sorprenden para mal. Es decir, que yo creo que en este caso, además, cuando se repasa la instrucción del juez Leopoldo Puente del Supremo, de esa misma sala de lo penal, se ve que Ábalos ya está condenado. Hay un momento en el cual Puente, por escrito, se lamenta de que siga siendo diputado para vergüenza de los diputados, en una serie de expresiones que son impropias de un juez de instrucción, porque está prejuzgando que es culpable. Pues a partir de ahí yo creo que es bastante evidente que cuando Ábalos dice que ya está condenado, ojo, no digo que no se merezca una condena, creo que se merece una condena. Luego hablamos de las cantidades, pero desde luego creo que se merece una condena. Pero cuando hablamos de que ya está condenado, está diciendo algo que es evidente por cómo ha sido la instrucción y sobre todo por cómo es la condena social de la que hablaba Urrea, que ya es imposible de levantar.